La Biblia, un libro de inmenso poder e influencia, guarda entre sus páginas historias que han cautivado a la humanidad durante milenios. Estas narraciones, a menudo transmitidas de forma oral antes de ser escritas, son ricas en simbolismo, enseñanzas morales y profundos misterios. Entre estos relatos enigmáticos, pocos son tan apasionantes o inquietantes como la historia de Caín y Abel. Encontrada en el libro de Génesis, esta historia del primer asesinato plantea preguntas que han resonado a través de generaciones. ¿Quiénes eran estos hermanos y qué llevó a uno a matar al otro? Y quizás lo más intrigante, ¿a quiénes más temía Caín después de su crimen? Las respuestas, como muchas cosas en las Escrituras, no siempre son claras. Nos invitan a profundizar, a explorar varias interpretaciones y a confrontar las preguntas eternas sobre el bien y el mal, el libre albedrío y la naturaleza de Dios. En esta exploración, podemos encontrar que el viaje en sí mismo, el acto de buscar la comprensión, produce conocimientos tan valiosos como cualquier respuesta definitiva. Para comprender el peso total de la historia de Caín y Abel, primero debemos viajar al principio, al libro de Génesis y a la creación del mundo. Génesis pinta una imagen vívida de un mundo recién nacido, intacto por el pecado. Dios crea a Adán, el primer hombre, y de la costilla de Adán forma a Eva, la primera mujer. Situados en el idílico jardín del Edén, se les da dominio sobre el mundo natural y viven en armonía con su Creador. Sin embargo, este paraíso no durará. Tentados por la serpiente, Adán y Eva sucumben al atractivo del conocimiento prohibido, comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este acto de desobediencia, este pecado original, rompe la perfección del Edén. Son expulsados del jardín, su relación con Dios se rompe y el mundo cambia para siempre. Es en este mundo, ahora marcado por el trabajo duro y el sufrimiento, que nacen Caín y Abel. Son la primera generación en heredar las consecuencias de las acciones de sus padres, un legado que marcará su destino de manera profunda. Caín, el hermano mayor, labra la tierra, mientras que Abel, el menor, cuida de los rebaños. Ambos, a su manera, buscan honrar a Dios a través de sus labores. Traen ofrendas de su trabajo. Caín, los frutos de la tierra. Abel, el primogénito de su rebaño. Pero Dios, por razones que no se explican completamente, favorece la ofrenda de Abel sobre la de Caín. Este detalle aparentemente pequeño enciende una tormenta de emociones dentro de Caín. Los celos, como el veneno de una serpiente, corren por sus venas. Él resiente a su hermano, el que aparentemente Dios ha elegido. En lugar de buscar comprensión o examinar su propio corazón, Caín permite que este resentimiento se pudra y crezca. Atrae a Abel a un campo, lejos de miradas indiscretas, y allí, en un ataque de ira, comete lo impensable: asesina a su propio hermano. La primera vida humana tomada por otra, un escalofriante testimonio del poder destructivo de la emoción desenfrenada. Después del asesinato, Dios se enfrenta a Caín, preguntándole por el paradero de Abel. Caín, en un momento de desafío que resuena a través de los siglos, responde: ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Su castigo es rápido y severo. Está maldito a vagar por la tierra, separado de su familia y de la tierra que una vez lo sustentó. Pero es en la súplica de misericordia de Caín donde el misterio se profundiza. Él grita: «Cualquiera que me encuentre me matará». Esto plantea la pregunta: si Adán, Eva y sus hijos eran los únicos humanos creados por Dios, ¿a quién temía Caín? El texto en sí no ofrece respuestas fáciles. Algunos estudiosos, adhiriéndose a una interpretación literal del Génesis, proponen que Adán y Eva tuvieron muchos otros hijos que no se mencionan explícitamente. Estos descendientes, argumentan, habrían poblado la tierra, convirtiéndose en los otros a quienes Caín temía. Otros, sin embargo, ven esto como una representación simbólica. Los otros pueden no representar individuos literales, sino más bien la conciencia humana colectiva, el conocimiento inherente del bien y del mal del que Caín ya no podía escapar. Sección 5. El legado de Adán, más allá de los nombres familiares. El libro del Génesis, aunque se centra principalmente en los linajes de Caín y Abel, insinúa una población humana más amplia. En el capítulo 5, nos enteramos de que Adán vivió cientos de años y tuvo otros hijos e hijas. Esta mención aparentemente casual abre un mundo de posibilidades.
¿Podrían estos descendientes sin nombre tener la clave para comprender el misterio de los otros? Es importante recordar que la Biblia no es únicamente un registro histórico, sino una colección de historias, leyes y enseñanzas destinadas a guiar la comprensión espiritual. La omisión de genealogías detalladas para cada individuo no niega su existencia. Simplemente resalta el enfoque de la narración en individuos específicos y su importancia dentro del marco teológico más amplio. Caín y Abel representan arquetipos. Su historia encarna las luchas universales de la humanidad, los celos, la ira y las consecuencias de nuestras acciones. Sección 6. Lecciones eternas. Lo que Caín y Abel nos enseñan. La historia de Caín y Abel no es simplemente un cuento antiguo relegado a las páginas de las Escrituras. Es una parábola atemporal con profunda relevancia para nuestras vidas actuales. El descenso de Caín a los celos y la violencia sirve como un claro recordatorio del poder destructivo de las emociones desenfrenadas. Destaca la importancia de abordar nuestra ira, resentimiento y envidia antes de que nos consuman. La historia también nos desafía a examinar nuestra responsabilidad hacia los demás. La respuesta desdeñosa de Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?, suena hueca frente a sus acciones. Estamos llamados a ser guardianes de nuestros hermanos y hermanas, a actuar con compasión y a cultivar un sentido de responsabilidad compartida los unos por los otros. En un mundo a menudo marcado por el conflicto y la división, la historia de Caín y Abel nos recuerda la interconexión de la humanidad y las profundas consecuencias de nuestras decisiones. Sección 7. Lentes modernas. La ciencia y los antiguos. El misterio perdurable de los otros habitantes ha llevado a algunos a buscar respuestas más allá de las interpretaciones teológicas tradicionales. Los avances en campos como la genética y la arqueología han dado lugar a nuevas teorías sobre los orígenes humanos. Algunos estudiosos señalan la evidencia de múltiples especies de homínidos que coexistieron en el pasado distante, lo que sugiere que los otros podrían representar encuentros entre diferentes ramas del árbol genealógico humano. Si bien son intrigantes, estas teorías deben abordarse con cautela. Intentar reconciliar textos antiguos con hallazgos científicos modernos puede ser un ejercicio complicado. La Biblia, escrita en una época anterior a nuestra comprensión actual de la evolución y el tiempo profundo, no debe leerse como un libro de texto científico literal. En cambio, es más fructífero ver estas narraciones a través del lente del mito y la metáfora, buscando las verdades más profundas que transmiten. Sección 8. El poder del mito. Más allá de la verdad literal. Los mitos, a menudo descartados como cuentos fantásticos, tienen un poder único para transmitir verdades profundas sobre la condición humana. Operan a un nivel simbólico, aprovechando arquetipos y experiencias universales que trascienden el tiempo y la cultura. La historia de Caín y Abel, vista a través de esta lente, se vuelve menos sobre la precisión histórica y más sobre la lucha eterna entre el bien y el mal, el amor y el odio, el perdón y la venganza. La cuestión de los otros habitantes adquiere un nuevo significado cuando abrazamos la naturaleza mítica de la historia. Se convierten en símbolos de lo desconocido, las fuerzas tanto dentro como fuera de nosotros mismos que pueden llevarnos por mal camino. El miedo de Caín, entonces, no es simplemente al daño físico, sino a las consecuencias de sus acciones, el peso de su pecado y la comprensión de que ya no puede esconderse de sí mismo ni de un poder superior. Sección 9. Una narrativa atemporal para el alma. La historia de Caín y Abel, a pesar de su brevedad, sigue resonando en cada generación. Habla a lo más profundo de nosotros mismos, a la capacidad tanto para el gran amor como para la violencia inimaginable que reside en cada corazón humano. Nos desafía a confrontar nuestra propia capacidad de celos, ira y las formas en que podríamos contribuir al sufrimiento de los demás. En última instancia, la historia es un llamado a la compasión, a reconocer nuestra humanidad compartida y a esforzarnos por ser mejores versiones de nosotros mismos. Nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias, no solo para nosotros mismos, sino para quienes nos rodean. Y ofrece un rayo de esperanza, un recordatorio de que incluso frente a la oscuridad, el perdón y la redención son posibles. La historia de Caín y Abel no es solo un cuento antiguo, sino una narrativa atemporal para el alma.
Una historia que continúa desafiándonos e inspirándonos hasta el día de hoy.